entendáis lo que es el concepto de integración sensorial, el concepto de disfunción de integración sensorial o trastorno de procesamiento sensorial, y por qué es importante que tanto familiares como maestros empiecen a entender este tipo de conceptos, como iréis viendo conforme se vaya desarrollando la charla, veréis la importancia que tienen en el desarrollo de los niños. Entonces vamos a empezar a casa por el tejado. A ver si os suena alguno de estos ítems que vamos a poner en cuanto a vuestros hijos. Evita ciertos aspectos con el tacto. No le gusta que le laven la cara, le corten el pelo, las uñas. Vale, temor o disgusto ante movimientos o alturas. Tiende a lo mejor se sube en unas sillas estas chiquitinas y ya se está mareando. Es sensible a ciertos sonidos, olores o gustos. Tanto de manera que responde, es hiposensible o hipersensible a ciertos sonidos, olores o gustos. Tiene tendencia a buscar ciertas experiencias de movimiento, no para quieto, está siempre, a lo mejor vamos por ejemplo, aquí al patio y hay un columpio y no se baja del columpio, se tira toda la tarde en el columpio, se muestra descoordinado, tiende a ser torpe, entre comillas, se cae lo típico con la raya de un lápiz, tiene dificultades para comenzar o terminar actividades, tiene dificultades para planificar cómo hacer las cosas, nuevas ideas o poner en marcha algunos juguetes o quizá a la hora de vestirse. Bueno, ¿vuestros hijos tienen 4 años, era? Bueno, ya deberían por lo menos ayudar a vestirse, pero a lo mejor todavía no coordinan bien dónde hay que meter el brazo para ponerse el jersey, por ejemplo. Más cosas, tiene tendencia a adoptar malas posturas, es hipotónico, puede quedarse tumbado en el aula, por ejemplo, en la mesa. ¿Más? Dificultad para mantener la vista en un objeto, esa concentración fina. ¿Más? Frecuentemente utiliza las dos manos indistintamente si es la derecha o la izquierda. A los 5 años suele ser cuando una de las manos manda sobre la otra. ¿Vale? Confunde letras, formas o números. Dificultad para diferenciar sonidos o palabras. Por ejemplo, yo tengo una hija de 2 años y medio y un hijo de 10. Y a mi hijo le gustaba muchísimo Rayo McQueen, ¿no? Entonces la niña pues ha aprendido lo de Rayo McQueen, pero dice Rayo McQueen. De Rayo McQueen tú le dices, no, Rayo McQueen. Y te dice ella, claro, Rayo McQueen. Ella sí comprende que es Rayo McQueen, pero dice Rayo McQueen. No es este caso, ¿vale? Es decir, que aunque tú le digas Rayo, no sé si se me entiende. ¿Habéis empezado ya? ¿La charla? Sí. Pues que podemos pasar. Sí. Podemos pasar. Chica, que ya había empezado la charla. Dale otro baile, por favor. Poca conciencia corporal, se choca con las cosas, se tropieza, como hemos visto, esa torpeza motora. Poca presión sobre el lápiz, dificultad para medir la fuerza con la que lo hace. No hace falta cumplir todos estos ítems, pero sí alguno de ellos. No sé si a algún padre le suenan alguno en concreto o no. Dale otra vez, mayores, por favor. En su vida diaria, por ejemplo, dando, vamos rápido. Dificultades para ir al baño solo, dificultad para vestirse, selectividad a la hora de alimentarse, evitación de trabajos escolares y juegos, rabietas y dificultades de comportamiento. No estamos hablando de momentos puntuales, estamos hablando de un comportamiento crónico, es decir, es lo habitual, ¿vale? Vamos a dejar eso en la cabeza y luego volvemos al final de la charla sobre ello. Vamos ahora a empezar la charla en sí. ¿Qué es la integración sensorial? Bueno, al encéfalo, al cerebro, le llegan señales sensoriales, es decir, los sentidos captan una serie de señales que son transformadas en estímulos químicos o las neuronas que llegan al cerebro y envían esa información en el encéfalo, que luego es procesada para emitir una respuesta, generalmente comportamental o motriz. Entonces, integración sensorial, a grandes rasgos, es el procesamiento cerebral de la información sensorial. Y está dentro del proceso que llamamos el estímulo, lo que va desde el estímulo hasta la acción, es el pilar fundamental, el paso más importante, ¿de acuerdo? Antes de la integración sensorial, como hemos dicho, esas señales tienen que ser captadas por los sentidos. ¿Qué sentidos? Los que todos conocemos: la vista, el olfato, el gusto, el oído, los 5 clásicos, ¿no? Las señales luz, olores, sabores, sonidos.
Pero hay tres, hay tres sentidos que a lo mejor no nos suenan tanto, pero son fundamentales en el desarrollo humano, en las etapas tempranas del desarrollo en los niños. Son el sistema vestibular, en el oído interno, que rige el movimiento y la posición de la cabeza, es decir, el equilibrio. Otro es el sistema propioceptivo, que están los receptores, están en las articulaciones, en los músculos, y rige el movimiento y posición del cuerpo, le envía esa información al encéfalo. Y el sistema interoceptivo. Los receptores están en los órganos internos y dan señales al cerebro de cómo están esos órganos. Por ejemplo, tengo hambre, tengo el estómago vacío, se envía una señal al cerebro, hay una respuesta hormonal, etc. Entonces, ¿cómo trasladamos esto a nuestros hijos? Yo como padre, cuando intento analizar un poco a mis hijos qué tal van en el cole y todo ese tipo de cosas, en lo que primero me fijo es en el aprendizaje académico y la autonomía personal, ¿no? Pero antes de llegar a este nivel, hay otros niveles que fundamentan esto. Es decir, esto es una pirámide, es una construcción, es un edificio en el que hay una base, y si la base está bien construida, podemos pasar al siguiente nivel, si está bien construido al siguiente nivel, etcétera, 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 hasta llegar a una conducta adaptativa. En lo siguiente que deberíamos fijarnos es en estos, por ejemplo, motricidad fina, es decir, qué destreza tiene con los movimientos que son muy finos, como por ejemplo a la hora de coger un lápiz y hacer una grafía correcta que va a llevar a escribir bien y por tanto a tener un mejor aprendizaje académico, ¿se entiende? Capacidad de inhibición motriz, es decir, aunque yo quiera moverme en el aula, soy capaz de estar tranquilo y soy capaz de focalizar mi atención al maestro. Pero en estos niveles hay otro nivel mucho más fundamental, ¿vale? Por favor. Bueno, contra la atención, destreza del lenguaje, que es este de aquí, sistemas sensoriales. Es decir, esto se llama pirámide del desarrollo humano y en la base tenemos el sistema nervioso central. Cómo se va a desarrollar en las distintas fases de crecimiento de los niños este sistema nervioso central. En el primer año tenemos que los sistemas sensoriales son los que se empiezan a desarrollar, empiezan a madurar. Y en la base tenemos el sentido del tacto, el sentido vestibular, el que hemos dicho, que está en el oído interno, coordinación, equilibrio, y el de propiocepción, ¿vale? Sobre esto se fundamentan los siguientes: vista, oído, olfato, gusto e interocepción. Y esto estamos aquí en el primer año de vida. Entre los 0 y 3 años sigue el desarrollo sensoriomotor, que fundamenta entre los 3 y 6 años el desarrollo perceptivo-motor, y ya entre los 6 y los 12 años el desarrollo de funciones superiores y esa conducta adaptativa en la que nos fijamos los padres. Pero no tenemos en cuenta la base. La base es esta: tacto, vestibular, propioceptivo, resto de sentidos, y ya vamos hacia arriba. Entonces, muchas veces, cuando vemos que no está aprendiendo bien, nos fijamos un nivel más abajo, no escribe bien, vamos a trabajar que escriba bien, y estamos que escriba bien, pero nos estamos olvidando de la base. Y hay muchos niños que trabajando esto consiguen llegar a la buen aprendizaje académico con nuestra adaptativa, pero hay muchos otros que, como el problema lo tenemos de base, no llegamos a esta motricidad final, no llegamos a la conducta adaptativa y nos frustramos porque no conocemos esto. Esto, cuando llega al encéfalo, como he dicho, ocurre la integración sensorial. Si es buena, podemos ir trabajando hacia arriba. Si no, hay que trabajar hacia abajo. Como he dicho, bueno, eso no. Entonces, cuando tenemos un problema de integración sensorial, es decir, el cerebro no está procesando bien la información que viene de los sentidos, ocurre lo que llamamos disfunción de interacción sensorial, DIS, o trastorno de procesamiento sensorial, TPS. Entonces ahora la segunda parte de la charla es que conozcáis qué es el trastorno de procesamiento sensorial, que se conoce en todos los países del mundo prácticamente, y en España es un total desconocido. Y esa es una de las razones por las que estoy aquí. Factores relacionados con el TPS. Espere dando. Pues eso, hay una serie de factores que están relacionados con su trastorno, que son complicaciones prenatales, complicaciones en el parto, bajo peso al nacer, parto prematuro, estrés y enfermedad durante la gestación, consumo de tóxicos y factores genéticos, exposición a agentes químicos durante la infancia. Contra los factores genéticos no tenemos nada que hacer. Si tenemos una mutación en tal receptor
propioceptivo, pues ese niño va a tener esa dificultad, que se va a ver después reflejada en una conducta no adaptada, digamos. Pero, como veis aquí, la etapa en la que se está formando el sistema nervioso central, que es sobre todo cuando durante el embarazo, es crítica esta etapa, es fundamental que la madre pues, no consuma tóxicos, que no tenga estrés, en fin, todos estos ítems. Comorbilidad. Comorbilidad es un concepto que viene a decir que en el caso del TPS este trastorno viene frecuentemente acompañado de otras enfermedades, de otros trastornos, como son el espectro autista, en el 90% de los casos, 60% de los casos en déficit de atención e hiperactividad. Hay un montón de patologías que están relacionadas directamente con TPS, ¿vale? ¿Qué pasa? Que por ejemplo, el 90% de los casos del espectro autista, los niños que tienen TEA sí están recibiendo, por ejemplo, apoyo desde el colegio o desde asociaciones o de lo que sea. Entonces se puede trabajar este tipo de problemas. Pero ¿qué hacemos con el 10% que no están diagnosticados de esto? ¿Qué les pasa? Pues probablemente tengan TPS, probablemente. En muchos estudios se ha demostrado que ese 10%, de ese 10% restante, un número elevado de casos son TPS. Igual en el 40% de casos de déficit de atención e hiperactividad. Hay un sobrediagnóstico brutal de hiperactividad ahora mismo, sobre todo en España. Y muchos de ellos son TPS. ¿Qué pasa? Que ese sobrediagnóstico de hiperactividad está llevando a sobremedicación de niños que no lo necesitan. Entonces, contra el TPS, lo que se ha demostrado científicamente que funciona es la terapia basada en integración sensorial. Y bueno, a ver las cifras. Simplemente comentar que se ha demostrado que niños con TPS tienen 4 veces más probabilidades de cuadros de ansiedad y multiplica por 3 las conductas problemáticas. Entonces vamos a hablar ahora sobre signos de alarma que podemos ver en casa y también en el aula y cómo detectar TPS, ¿vale? En primer lugar, banderas rojas. Vale. Entonces, en bebés de 0 a 36 meses, vele dando porque estos son unas cuantas. Problemas de alimentación o sueño, solo es capaz de estar cómodo y seguro con su madre, irritable cuando lo están vistiendo, incómodo con su ropa, rara vez juega con sus juguetes, se resiste a que lo cojan o lo acaricien, no puede calmarse solo, torpe, poco flexible, cuerpo rígido, un poco lo que hemos ido comentando al principio, ¿vale? Entre 3 y 5 años, esto es lo que nos interesa ahora, muy sensibles al tacto, ruidos, olores u otras sensaciones o a las personas en general. Se distrae fácilmente, dificultad para el vestido, comida, sueño, entrenamiento para el control de esfínteres. Dificultad para hacer amigos, torpe, débil, habilidades motoras deficitarias, en constante movimiento, rabietas frecuentes, etc. Vuelvo a repetir que puntualmente todos nuestros hijos en algún momento tienen alguno de estos hitos. Y vuelvo a repetir que esto tiene que ser observado de manera crónica, es decir, se repite durante el tiempo, es la norma, ¿vale? Esa es la bandera roja, que la norma es esto. Uno o varios. Estudiantes de primaria, muy sensibles al tacto, ruido, olores y otras sensaciones, o a la gente, se distrae fácilmente, se sobrecarga fácilmente, dificultad para escribir, dificultad para relaciones sociales, alteración ante las sensaciones del propio cuerpo, tareas escolares desorganizadas, etc. Podéis hacer una idea. ¿Cómo detectarlo? Mediante el Sensory Profile Dominio. Hay un montón de herramientas para detectar TPS muy complejas. Esta es la más sencilla y está validada en numerosísimos estudios internacionales publicados en buenas revistas científicas. Es un cuestionario que rellenan. Bueno, hay dos versiones, digamos. La antigua, que la rellenaban los padres, y la nueva, que tiene varias subversiones. Hay una que conoce Maribel, que es para maestros, hay otra que es también para familiares. Y bueno, en cuanto a la prevalencia de TPS, casos en un momento determinado, hay muchos estudios. Por ejemplo, he traído 4. En el 2004 se publicó en una revista de terapia ocupacional, de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional, que arrojó un dato. Dale, por favor.
del 13,7%. Mucho, mucho. El 13% de los niños tienen problemas de procesamiento sensorial, que como hemos visto en esa base, en la pirámide del desarrollo, está relacionado con una respuesta no adaptativa, estrés, etc. Otro estudio, 2009, arrojó un dato parecido, 15,6%. Otro estudio, este es de 2010, más reciente, 15%. Este es el último que traigo, 20%. Este es del 2013. ¿Vale? Es decir, se va repitiendo esa cifra. Estos son estudios internacionales. Es decir, alrededor del 15% de los niños tienen un problema o pueden tener un problema de procesamiento sensorial que venga reflejado luego, que tenga como consecuencia lo que hemos dicho, ese comportamiento no adaptado. ¿Qué ocurre en nuestro país? Pues no lo sabemos. En España, como digo, no hay ningún estudio sobre trastorno de procesamiento sensorial. Es decir, hay niños que tienen este problema y que como no se les diagnostica, no se les apoya. Y luego, en su vida adulta, o sea, en todo su desarrollo, tienen problemas de aprendizaje, como digo, no se les apoya y cuando son adultos tienen problemas también de adaptación a la vida moderna que llevamos. Entonces, bueno, esto, como digo, yo soy el coordinador de este grupo y hemos iniciado un estudio para concienciar sobre todo a la sociedad y a nuestros dirigentes de que este trastorno existe y que hay que poner una serie de medidas desde casa y desde las aulas para apoyar a estos niños. ¿Vale? Entonces, lo que utilizamos es el perfil sensorial, que os he dicho que es la herramienta de detección fácil, sencilla, para hacer el cribado en todos los niños, lo que vamos a hacer en toda Castilla-La Mancha. Hemos empezado por Ciudad Real porque somos de Ciudad Real. Y bueno, el objetivo es detectar nuevas necesidades de apoyo en las aulas y promover medidas que permitan mejorar su rendimiento. Con permiso de Maribel, he traído los cuestionarios para que podáis valorar el perfil sensorial de vuestros hijos. Y bueno, son entre 15 y 20 minutos. Quien esté interesado en ver el rendimiento sensorial de sus hijos y si eso puede o no estar relacionado con ese tipo de conductas que os he contado antes, los cuestionarios los tiene Maribel, es rellenárselos, se los dais a ella y los analizamos y si estáis interesados os contamos. Y eso pasaría a formar parte de la base de datos que estamos haciendo a nivel de Castilla-La Mancha. Bueno, pues hasta aquí es la charla. Le había comentado a Maribel que a lo mejor sería interesante bueno, pues comentaros un poco qué es lo que hay que hacer si tenemos un hijo que esté diagnosticado, que se pueda estar diagnosticado de TPS. También quiero decir una cosa importante y es que, pues, ¿por qué? Puede surgir la duda, ¿por qué si a nivel internacional esto se conoce, por qué no se está estudiando en España? El problema es que TPS no tiene una lesión neurológica, es decir, cuando hay problemas de comportamiento, normalmente lo que se hace son pruebas de imagen, ¿no? Y pruebas comportamentales, pero no hay una lesión, es simplemente que las conexiones que se han hecho en diferentes áreas donde se procesa la información sensorial, las conexiones neuronales no están correctamente hechas, ¿no? Y una de las maneras de diagnosticarlo es mediante el test que si queréis llevaros os lo lleváis, pero avanzado, ¿vale? Eso por un lado. Y bueno, pues por otro lado, esa es la forma de detectarlo y luego está la forma de intervenir. La forma de intervenir está basada en un concepto que es el de plasticidad neuronal, que probablemente hayáis oído hablar. Los niños hasta los 10-11 años tienen una buena plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal no la perdemos nunca. Podemos tener 90 años y poder seguir creando nuevas conexiones entre neuronas. Pero es en la etapa de 0 a 11 años, 10 años, cuando el cerebro del niño es más plástico. Más plástico cuanto más pequeño es. Eso que todos decimos, que son esponjas. Es esto, es plasticidad neuronal. Es decir, si tenemos un niño que tiene antecedentes de TEA, por ejemplo, de déficit de atención y hiperactividad en la familia, o algún problema genético relacionado con comportamiento, algún problema mental, o la madre ha tenido un embarazo de riesgo, y en fin, hay una serie de alarmas que ya hemos visto antes. Utilizando este concepto de plasticidad neuronal se puede trabajar mediante el enfoque de interacción sensorial.
Es decir, primero se diagnostica, se ve en clínica, se diagnostica si un niño, qué área de su funcionalidad relacionada con sentidos está afectada. Hay una serie se hace en clínica, hay una serie de baterías clínicas para entrenar ese área que es deficitaria y utilizando el concepto de plasticidad neuronal, promover que esas neuronas conecten en el área que está deficitaria. Y hay muy buenos resultados en casos en los que se diagnostica bien. Es decir, tengo dificultades a nivel vestibular, como hemos dicho, de equilibrio. Es un niño que en todas el resto de áreas es perfecto, es normalísimo, pero es muy torpe, se tiende a caer y está siempre en el suelo, no ve más allá de su nariz. Pues puede ser perfectamente porque el área cerebral que procesa la información vestibular no tenga bien hechas sus conexiones. Pues hay una serie de terapias que sirven para entrenar el sistema vestibular y se ha demostrado que efectivamente esas conexiones se consiguen llevar a cabo, ¿no? Y como hemos visto, está abajo de la pirámide. Luego tiene una repercusión positiva a nivel de aula, a nivel de rendimiento académico, a nivel de estrés, a nivel de sociabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo desde aquí ya termino, pues os invito a rellenar el cuestionario. Quien quiera resultados, hay un correo ahí puesto y se lo podemos mandar y os lo agradecería mucho porque pasaría a formar parte de un estudio que, por otro lado, es un estudio público financiado por el Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Castilla-La Mancha, y estaríais participando y promoviendo que se conozca este trastorno y, sobre todo, daría fuerza para ir a las administraciones y decir, en las aulas se necesita adaptar, o se necesita financiación para adaptar en niños que tengan TPS. Se me ocurre, por ejemplo, es un caso muy clásico, hay niños que tienen problemas vestibulares, ¿no? Y necesitan moverse constantemente. No es TDAH, no es trastorno por déficit de hiperactividad, no necesitan pastilla. Necesitan autorregular su sistema vestibular. Y esto se consigue, está demostradísimo, por ejemplo, con una pelota. En vez de una silla, una pelota. Entonces, al estar el oído interno recibiendo información vestibular, porque la cabeza está moviéndose, es lo único que está buscando, puede centrar su atención perfectamente en el maestro y mejorar todo ese desempeño en el aula, rendimiento académico, etcétera, etcétera. Suena un poco a magia, pero está demostradísimo por ejemplo, los estudios que se pegan. ¿Y en qué momento deja la pelota? ¿No la deja? Llegará un momento en que se acaba de sentarse sin necesitar claro, esa compensación. En el momento en el que se autorregula, es autorregulación. Hay, por ejemplo, un reflejo innato en todos nosotros, que es el de morder. Todos hemos cogido un boli, creo que todos, de pequeños, y ¿no? Nos estamos aburriendo, puede parecer que nos estemos aburriendo, pero lo que estamos intentando es que nuestro cerebro reciba suficiente información para mantener el estado de alerta y poder atender. Ese es el fundamento científico que hay detrás de eso, por ejemplo, ¿no? Otra adaptación en el aula que es clásica también, hay niños que son hipersensibles a los sonidos fuertes, ¿no? Y en el momento se acaba la clase y todo el mundo ya, la mochila, no sé qué, nos vamos y hay un jaleo increíble, las sillas se mueven muchísimo y hay niños que tienen verdaderas crisis por ese tipo de sonidos, ¿no? Y una de las intervenciones, adaptaciones que se han hecho en un montón de colegios, lástima en el extranjero, es poner unos topes a las sillas para que hay mucha gente suele poner pelotas de tenis, dan un corte, las ponen debajo y al mover las sillas no generan eso. Y al niño que tiene ese problema no le genera una crisis, por ejemplo. Ese es otro caso clásico. Y hasta aquí, si tenéis alguna duda. ¿Alguna pauta curiosidad? en casa? ¿Podrías decir alguna pauta en casa igual que ha dicho de la escuela? ¿Alguna cosa? Hombre, es que todo depende del caso, habría que estudiarlo en concreto. Pero en casa, por ejemplo, hay otro caso clásico y es muy fácil hacerlo en casa tienes suficiente edad para tener una buena grafía, ¿no? Y he probado con los cuadernillos rubios y venga a escribir y venga grafía y no hay manera de que consiga escribir bien.
si la base de que no consiga escribir bien es un problema a nivel propioceptivo, es decir, no está llegando suficiente información de los receptores de la piel y de los receptores de las articulaciones al cerebro, que me están diciendo aquí está el bolígrafo y tienes que cogerlo con tanta fuerza, nos parece muy fácil, pero es un jaleo a nivel neuronal procesar todo eso y emitir una respuesta motora acorde. Pues, por ejemplo, para este tipo de niños, si el problema es de base propioceptiva, es ponerle pesos en el lápiz, por ejemplo, no sé, en arandelas o tuercas. Esto se hace muchísimo también en otros colegios. Los niños que ven que no es suficiente el repetir, se hace el perfil sensorial, se ve que tiene un problema de este tipo, se le ponen arandelas y mejoran su grafía, porque ya está recibiendo, al tener más peso, siente mejor el bolígrafo, el proceso en el cerebro ha recibido suficiente información cerebral y emite la respuesta motriz adecuada y escribe bien. Es un caso clásico también, por ejemplo. Pero bueno, ya digo que depende sobre todo del problema en concreto. Y ¿Vas a comentar de lo de la alimentación? ¿Vas a comentar? sí, bueno, el estudio que estamos haciendo no solo es para establecer la prevalencia de TPS en Castilla-La Mancha, sino también para relacionarlo con ciertas conductas o hábitos de vida, historia natural de la familia y del niño, con el problema de trastorno de procesamiento sensorial, porque como os he contado, lo que está demostradísimo es que en el momento del embarazo, en el momento de la gestación, es muy importante todo el ambiente, tanto interno como externo, en la madre. Pero hay sospechas de que la alimentación también está muy relacionada con el desarrollo de esos sistemas sensoriales y por tanto de los siguientes niveles que hemos visto. Entonces, hay un segundo cuestionario en el estudio que intenta un poco tipificar cómo ha sido la alimentación tanto de la madre durante el embarazo como después, cómo ha sido la alimentación del niño en la etapa de lactante, después de la etapa de lactante y cómo es ahora mismo, para intentar relacionar y ver si hay realmente pues eso, una correlación entre alimentación y algunos problemas en concreto a nivel sensorial. Así es que, pues nada, tenéis ahí los cuestionarios, quien esté interesado, interesada, y ya está. Nosotros, bueno, como ya he dicho, vengo del Centro de Salud Infantil de Ciudad Real. Aquí tenéis la web, por si os interesan este tipo de temas, por si habéis detectado en vuestros hijos o en algunos conocidos este tipo de problemas y no tenéis un diagnóstico porque no es un TEA, no es un TDAH de libro, etc. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo porque se conozca este trastorno, que ya digo, es muy prevalente. 15% es muchísimo. 15 niños de cada 100 tienen este tipo de problemas y no tienen apoyo. Entonces, yo creo que, pues eso, agradecer a Maribel que nos haya permitido estar aquí y difundirlo un poquito más y estamos en ello. Bueno, le quería dar las gracias a Adrián y las gracias a las compañeras. Y bueno, pues eso, que espero que os haya servido y nada más, si no tenéis ninguna duda y quien quiera el test, pues yo lo tengo aquí, tanto de mi clase como se lo pasaré a Paqui y a Elsa y ya está. ¿Vale? Vale, gracias. Gracias por venir. Un aplauso.